Pero vamos a empezar una nueva serie que nos va a llevar varios fines de semana, y esta serie es acerca de unos a los otros, la evidencia del Evangelio. Esta serie parte en la necesidad de la iglesia de poder entender ciertos conceptos que de manera práctica tal vez no se ha vuelto una cultura, ¿cierto? Y tal vez estamos fallando en ciertos aspectos. Entonces es necesario recordar lo que la palabra de Dios nos enseña y ponerlo en práctico para hacer una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Así que primeramente vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra, por el tiempo que nos permites estudiarla, escudriñarla. Permite que cada uno de nosotros, Señor, sea exhortado por esta misma. Padre, quita de nosotros toda cosa, Señor, que no nos permita verte a ti a través de las Escrituras. Permite que te veamos tal cual tú eres a través de estas mismas. Y permite, Señor, que más allá de lo que nosotros creamos o no creamos, que tu Escritura hable, Señor, y nos permita seguirte, honrarte, pero sobre todo obedecer, Señor, a cada una de las cosas que tú en tu palabra nos hablas a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy entonces, o la serie que vamos a estar viendo, el versículo base es Juan 13, 34 al 35. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Gracias, Richie. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos, ¿cierto? Acá el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y básicamente, ¿qué les está diciendo? Ámense, y la prueba de que me aman va a ser el amor que se tienen los unos a los otros. La palabra de Dios dice que más adelante que los discípulos de Cristo eran conocidos por el amor que se tenían los unos a los otros. Y esta serie es algo que tenemos que nosotros primero preguntarnos qué y para quién es este mandato del Señor Jesús de amarse los unos a los otros. Esta serie se conoce también como los mandamientos unos a los otros. Un ejemplo de ellos es amarse unos a los otros, orar los unos por los otros, cuidarse y demás, que lo vamos a estar viendo detalladamente. Pero hoy quiero preguntarles algo. Si yo les preguntara, ¿este mandamiento corresponde al gran mandamiento? ¿Usted recuerda que cuando Jesús enseñó un gran mandamiento? ¿Sí recuerdan cuál es? Amarás al Señor, ¿cierto? Y esto lo podemos encontrar en Mateo 22, 36 al 40. Los discípulos le preguntan al Señor y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cierto? Y primero entendamos, la ley y los profetas enmarcaban todo lo que Dios quería del pueblo, o todo lo que quería de las personas para poderse acercar a Dios. Entonces, una de las cosas que Jesús fue criticado, porque pareciera que Jesús quisiera quitar toda la ley y traer algo nuevo. Pero él muchas veces, y sobre todo en el Sermón del Monte, viene a enfatizar que él no vino a quitar la ley, él no vino a cambiarla, él vino a cumplirla, y su vida es el cumplimiento de la ley. Pero ahora viene a resumirles. Entonces Jesús les dice, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Para el pueblo judío israelita, ellos conocían algo como el Shema. Y el Shema básicamente es esto: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, ¿cierto? Y básicamente era una instrucción a los hombres, de no solo amar al Señor, sino enseñar a sus hijos. Había algo muy directo en la enseñanza. Pero ahora viene el siguiente versículo y dice: y el segundo nos da en cierta manera, un nuevo mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿cierto? El primero, ama a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno lee, normalmente la mayoría de personas puede entender los 10 mandamientos, ¿cierto? Y muchas veces nuestra concepción más primaria de lo que Dios quiere son los 10 mandamientos. E inclusive,
de una manera, lo primero que nosotros nos reflejamos es en los 10 mandamientos. Y ahí es cuando erróneamente llegamos a la conclusión que somos buenos. ¿Por qué? Porque no matamos, porque no hurtamos, y resulta que los mandamientos buscan más profundidad. Pero no voy a entrar en ese tema. Cuando usted mira los 10 mandamientos, los 2 mandamientos se van a dividir en 2 cosas: cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con las personas. Entonces Jesús no es que esté diciendo algo nuevo, sencillamente lo resumió. Y él dice: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo les pregunto, el mandamiento del cual vamos a estar viendo esta serie, de amarse los unos a los otros, ¿pertenece al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas o pertenece al mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo? ¿Cierto? Algunos dirían que el primero, otros dirían que el segundo. Lo más fácil sería pensar que es el segundo, de amar al prójimo. Pero resulta que ¿cuál es el prójimo? En otras traducciones, la palabra de Dios ama de el próximo, el vecino, el más cercano, ¿cierto? Y en cierta manera, en ese mismo orden de ideas, la Biblia o Jesús nos llama a que oremos por los enemigos, por los que nos persiguen, que los perdonemos y demás, ¿cierto? A nuestro prójimo. Entonces, realmente tenemos que entender este mandamiento o esta serie de los unos a los otros, ¿es al prójimo o es referente al amor que tengo a Dios? Y téngalo ahí un momento, porque hay una circunstancia, ¿no? Usted y yo podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? ¿Pero amamos a Dios sobre todas las cosas? No sé, cada uno se puede responder. El punto es que amar a Dios sobre todas las cosas es algo difícil, porque a veces es intangible, ¿no? Porque usted dice: pero pastor, es que yo esto, no se puede medir. Y realmente hay cosas que no se pueden medir. Pero quiero decirle que hay cosas que sí se pueden medir en el amor que usted tiene a Dios y el amor que debe tener sobre todas las cosas. Dice Primera de Juan 20:21, para que podamos resolver si pertenece al primero o al segundo. Primero de Juan 24, 20 al 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, a su hermano, a su hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Primera de Juan? Que el mandamiento de unos a otros no pertenece al del prójimo, pertenece al de amar a Dios sobre todas las cosas. Y vea que esto es algo que choca directamente. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se dice: somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos iglesia, usted debe cuidar a su hermano, ore por su hermano, ¿cierto? Y muchas veces como que decimos: eso no es importante, ¿cierto? A la iglesia solo hay que ir y después me voy, y esa gente no me cae bien. Inclusive erróneamente muchas veces hablamos mal de la iglesia de Dios, que son nuestros hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Por diferencias culturales, diferencias de pensamiento, porque sea lo que sea. Pero ojo, porque este es un punto fundamental para Dios. Si tú dices amar a Dios sobre todas las cosas, y es lo que está diciendo Juan, pero tú no amas a tu hermano, entonces no amas a Dios, porque a tu hermano lo puedes ver. Y si no puedes amar al que puedes ver, ¿cómo puedes decir que amas al que no ves? ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta que a veces somos muy folclóricos, es decir, somos muy dados a decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, como si fuera algo que no se pudiera medir, pero sí se puede medir. Si tú dices que amas a Dios sobre todas las cosas y no amas a tu hermano, entonces no amas a Dios. No lo digo yo, no se meta en problemas conmigo. ¿Quién lo dice? La Escritura lo está diciendo, ¿o no? ¿O no lo estoy diciendo? ¿Cierto? Es lo que dice la Escritura. Y es muy chocante. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es su hermano más próximo? ¿Su hermano cristiano que está lejos? ¿Ese es su hermano? ¿O el hermano que sí le cae bien, que es de otra iglesia y que no vino? ¿O el hermano que hoy no está precisamente? ¿Quién es su hermano más próximo? Mire a su lado, ¿cierto? No puedo decir y asegurarle que el que esté a su lado sea su hermano, porque eso es lo que ahorita vamos a ver. Pero alguno de esos que está cerquita es hermano. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender quién es hermano, ¿cierto? Es muy fácil decir todos son hermanos, pero no todos somos hermanos.
porque la Biblia nos dice específicamente quiénes somos hermanos y quiénes no. Entonces, conclusión de esta primera parte, que es la introducción. Amar al prójimo es un alcance universal, a todos, ¿cierto? Debemos amar a la creación del Señor, que son personas que creen y no creen. Pero amarnos los unos a los otros habla de la forma más visible y concreta de amar a Dios dentro de su familia. A usted no le gusta el concepto de iglesia, a usted no le gusta el concepto de amar a los demás. Tiene un gran problema, porque esta es la familia de Dios y Dios quiere que nos amemos. Yo soy su pastor, y si usted no me ama, pues tiene un gran problema, porque soy el pastor que puso en esta congregación. Y usted puede ser un discípulo que viene a esta congregación, y usted me puede caer muy mal en cómo usted percibe muchas cosas, pero tengo que amarlo, porque usted hace parte de esta congregación y hace parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces no es tanto como que si usted quiera, es un mandato de Dios. Entonces lo podemos resumir así: si solo amas a los de afuera, si solo amas al prójimo, es probable que pierdas identidad, que seas permisivo en algunos aspectos. Por estar amando a los de afuera, se te olvidan los principios de lo que es estar adentro. Pero si solo amas a los de adentro, pierdes la misión de ir por los perdidos. Esta semana leía en Lucas acerca de la moneda perdida, ¿cierto? De las parábolas que hablaba el Señor, de cómo hay gozo cuando una persona que estaba perdida, que estaba alejada de Dios, que no conocía de Cristo, viene y conoce, ¿cierto? Y dice que hay gran gozo, un gozo grande, que debe haber mucha alegría, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura que debe haber. Pero yo le hago una pregunta, y acá es donde tenemos el problema como Living Stones. Y es que a veces nos hemos quedado amándonos los que estamos adentro, y se nos olvida amar a los que están afuera, ¿cierto? Es un problema. Yo no puedo mentir y decir que la congregación no pueda tener problemas. Tenemos problemas. Somos una iglesia que va creciendo cada día y que vamos a afrontar problemas. Pero como pastor, sé que tenemos que generar una nueva visión y una nueva cultura respecto a lo que la palabra de Dios nos dice. Y no podemos amar al prójimo si primero no nos amamos los que estamos adentro, si no nos cuidamos, si no nos respetamos, si no aprendemos a llevarnos con nuestras diferencias. Entonces, vamos a hablar algo acá de algo muy importante, porque tenemos que preguntarnos quiénes son parte de la familia, quién es mi hermano. Porque si vamos a hablar de los unos a los otros, pues la pregunta es, ¿quiénes son los unos? ¿No? Y permítanme decirle algo de una vez. La intención de esta prédica de hoy no es segregar, no es apartar a alguien. Sencillamente es ver lo que la Escritura nos enseña, de tal manera que podamos ser confrontados y podamos avanzar en lo que Dios quiere. Tanto si yo me estoy preocupando solo por los de acá, o como si estoy dejando los de afuera que no pertenecen, ¿cierto? Hay una de las cosas que de pronto más malinterpretamos en la iglesia, ¿cierto? Y es que el asistir a la iglesia me hace miembro de la iglesia, me hace miembro del cuerpo, me hace miembro de la familia de Dios. Y resulta que no es tan así, ¿cierto? Y la Biblia habla de ciertos parámetros que usted debe tener para hacerlo. Y uno de los más básicos, y una de las preguntas que a mí me gusta hacer cuando estoy evangelizando, y la pregunta es, ¿toda la creación son hijos de Dios? No. Juan 1:12 dice que más a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Ay, pero a mí no me parece, porque es que no pelee conmigo, pelee con la Biblia, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y les voy a pedir disculpas de una vez en el sentido de que hay cosas que no les va a gustar de lo que voy a predicar, pero no peleen conmigo. Si ustedes quieren pelear con alguien, peleen con Dios, peleen con la Biblia, porque eso es lo que dice la Biblia y tengo que enseñarlo, no lo puedo hacer, no lo puedo omitir. Les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes van a un gimnasio y le dejan entrar hoy gratis al gimnasio, y usted usa todas las máquinas, una semana lo dejaron entrar gratis al gimnasio, y usted usa todas las máquinas del gimnasio,
y usted dice, el siguiente semana voy a venir nuevamente porque yo hago parte y soy miembro del gimnasio. ¿Es eso verdadero o no? No, ¿por qué? Porque para ser miembro del gimnasio usted tiene que cumplir con ciertas cosas. Imaginemos que no hay precio. Lo único que le piden es que usted se inscriba, que tenga un equipamiento básico, no sé, un estilo de toalla y que asista en ciertas horas. Digamos que solo es así. Si usted no cumple eso, usted no es miembro de ese gimnasio. ¿Me explico? Y con la iglesia es lo mismo. Hay ciertos requisitos para que usted sea miembro según lo que Dios dice en su palabra. Y ahora, yo no estoy hablando de membresías públicas, porque The Livingstone no tiene una membresía pública. Si usted no sabe, hay iglesias que doctrinalmente manejan membresías públicas. Es decir, la persona que se va a agregar a la membresía local dice, yo quiero ser miembro, pasa unos requisitos, tienen ceremonias de membresía que le dicen, yo soy miembro y demás. En cierta manera, públicamente le dicen, es miembro. Pero Livingstone de alguna manera se identifica quiénes son las personas que se identifican con la visión y que pertenecen a la iglesia, que realmente hacen parte de una manera activa, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy, porque aunque muchas veces nos enseña, es algo bíblico. Y todas las iglesias que tengan una organización o organización sana tienen una membresía de alguna manera, porque deben de identificar de alguna manera las personas que realmente profesan una fe madura, de tal manera que le puedan dar una posición de servidor, de diácono, de pastor, ¿cierto? Usted no le va a dar una posición de pastor a cualquier persona que diga, yo soy miembro de la iglesia porque vengo y todos los sábados vengo, ¿cierto? No, son requisitos. Y eso es importante hablarlo desde el púlpito, porque a veces creemos que la fe es como ciega, ¿no? Como lo importante es ir a la iglesia, estar allá y yo soy parte de la iglesia. Pero si usted tiene una vida completamente separada de Dios, llena de pecado, usted no puede decir que es parte de la iglesia, porque estaría diciendo que entonces eso es lo que representa a Dios. Por eso es que Juan lo dice, si usted no ama a su hermano, pues usted no diga que ama a Dios, porque si usted no ama al visible, ¿cómo va a amar el invisible? ¿Me explico? Y esto va a confrontar mucho. Entonces, voy a estar hablando un poco el día de hoy principalmente, ¿cierto? De la membresía bíblica, pero membresía entiéndalo como más que asistir es pertenecer. Pertenecer. Pregúntese, ¿yo pertenezco a la iglesia? Pero no a la iglesia Livingstone, no una estructura, sino al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, estoy seguro. Entonces, ¿cuál es el problema actual? Que muchos hoy piensan, voy a la iglesia, entonces soy miembro, ¿cierto? Me gusta esta iglesia, entonces yo pertenezco. Pero ¿qué pasa cuando de pronto no le gusta algo de la iglesia? Se va. ¿Qué pasa cuando tal vez se le dice, hermano, esté pendiente de otro hermano? Yo no tengo que estar pendiente de nada porque soy yo y nadie más que yo, ¿cierto? Y se va. ¿Por qué? Porque así soy yo. Pues eso no lo enseña la palabra de Dios y es lo que vamos a estar viendo, ¿cierto? Que es lo que sí dice la palabra, no es asistir, es pertenecer al cuerpo de Cristo, pertenecer. Y a mí me encanta el ejemplo del celular. ¿Cuál es el cuerpo? Mi cuerpo son mis manos, son mis pies, mi cabeza, mis ojos, mis órganos y demás, ¿cierto? Esto es vital y fundamental. Ya que tengo a Dani aquí, hace 2 meses en el ayuno Dani tuvo una infección en un dedo. Y los que vimos ese dedo estaba una vaina horrible, ¿cierto? Y una de las cosas más importantes es que se le empezó a hinchar y se le empezó a afectar. Y se le iba infectando un poco el brazo, pues no el brazo, pero la movilidad y demás. El punto es que llegó a ser tanto el tema de la infección que el dolor era incontrolable, ¿cierto, Dani? O sea, y Dani decía, es que no me aguanto el dolor, no puedo. Lo paralizó una pequeña cortada en el dedo. Literal, lo paralizó porque no podía hacer mucho del dolor. El punto es que por una herida en el dedo, todo el cuerpo se paralizó porque hace parte del cuerpo. Ahora, el celular, ¿quiénes tienen celular? Todos. Pregunta boba, pastor, todos tenemos celular. ¿El celular anda con usted 24/7? Sí. ¿No le ha pasado de que usted hace esto, está así, ¡ay, el celular! ¿Cierto? Como que se le fue la vida. Pero les hago una pregunta, aunque el celular permanezca con nosotros, sea muy importante, hoy en día sea vital para muchas acciones, ¿el celular hace parte del cuerpo? Si a mí se me destroza el celular, ¿me va a afectar algo el cuerpo? ¿Cierto que no?
A menos de que se le destruya en la mano, una vaina así, pero omitamos eso. Si yo cogiera y rompiera mi celular en este momento, no me va a pasar nada a mi cuerpo, no va a pasar nada, porque no hace parte del cuerpo. Y imaginemos que el celular dice, ¿cierto? El celular se quiere convencer y hace una protesta en contra de todos los demás miembros de las manos y los pies. Y dice, ¿yo por qué no estoy ahí? Si yo estoy siempre contigo, si yo hago parte de ti, si tú te preocupas por mí. ¿Qué le diría una mano al celular? Tú no eres parte del cuerpo. ¿Es claro más o menos el mensaje, cierto? Nos podemos convencer de muchas cosas, pero la Biblia nos dice lo que realmente es. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Entonces, el primer requisito bíblico para que una persona realmente pertenezca al cuerpo de Cristo es el nuevo nacimiento. Juan 3:3, ¿cierto? La conversación de Jesús con Nicodemo. Le dice Jesús, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Y oiga que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un erudito, era un conocedor de la palabra, era un hombre que conocía la Escritura. ¿Y qué le dice Jesús? A menos de que usted nazca de nuevo, a menos de que usted vuelva a entender lo que significa la salvación y lo que realmente quiere hablar las Escrituras, pues no puedes entrar en el reino de los cielos. Y vea que cuando uno es un poco directo en ciertos aspectos bíblicos, las personas siempre sacan las mejores intenciones del corazón, pero a veces son intenciones erróneas, ¿cierto? Pero ¿cómo va a decir eso, pastor? No diga eso porque tal vez no le vaya a gustar. Pero si es lo que dice la Biblia, entonces ¿qué hago? ¿Vendo lo que la palabra de Dios me enseña para que tú te sientas más cómodo? Quiero decirte algo, y es que mi predicación me pide cuentas a mí de lo que te estoy enseñando a ti. Tal vez tú no estés cómodo, pero yo estoy alineado a lo que Dios quiere. Y si tú no estás cómodo, tienes que aprender a preguntarte, ¿no estoy cómodo porque me están diciendo algo que me está chocando? ¿O no estoy cómodo sencillamente porque quiero ir en contra de todo lo que me puedan decir? ¿Cierto? O no estoy cómodo porque el pastor se está equivocando, que también es correcto. Pero si tú a mí me vas a decir que estoy mal simplemente porque sientes que no es así, nosotros no estamos hablando de nuestras palabras y de nuestras percepciones. Estamos hablando de que lo que la Escritura, la palabra de Dios nos está diciendo, nos está enseñando. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Nadie entra al pueblo de Dios por asistir. Se entra por la transformación espiritual, se entra por el evangelio, por entender que somos pecadores, por entender que Jesús entregó su vida por amor a nosotros y que a través de nuestra fe y nuestro arrepentimiento podemos estar en Él. Cuando Grace Life ellos hacen el llamado al arrepentimiento, el pastor siempre viene acá y dice, ¿quién le dice sí a Jesús el día de hoy? Es decir, ¿quién hoy dice yo no puedo vivir mi vida y me arrepiento y quiero vivir para Cristo el día de hoy? Ese es el comienzo de las cosas. Entender que no eres tú, es Cristo quien ya lo hizo todo y te está diciendo ahora, ven y haz parte de. Y eso es lo más bonito de esto, que tú no tienes que hacer nada, lo único que tienes que entender es tu condición de pecado, de pecador, y entender que alguien pagó lo que tú debías hacer. Él es el que te está diciendo, hey, te invito, ven, sé parte de esto, sé parte de la familia de Dios. Es sencillo, pero es complicado por nosotros mismos. Nosotros somos los que nos la complicamos, porque nosotros queremos meterle ritual, nosotros queremos meterle cosas, queremos hacer, pastor, pues que eso así no, hay que meterle cosas, que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron. Y ahí viene la pregunta, ¿quién le dijo? Mi papá. ¿Quién le dijo? Pues es que eso todo el mundo lo hace. Y la más nueva, ¿quién le dijo? Facebook. Porque hoy en día Facebook es el doctor para todos y de todo, ¿cierto? Pregúntenme como pastor cuántas veces yo encuentro que la respuesta es la palabra de Dios me dijo. Pocas o prácticamente nulas. Porque crecimos en una cultura donde la palabra de Dios hay que tenerla abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el Salmo 84, porque trae buenas energías y buena suerte a la casa. ¿Cierto? ¿Alguien más? Tenía una Biblia tan linda, bordes dorados, ¿cierto? Era una buena decoración, pero no era nada más en nuestra casa. Entonces, en esta parte, ¿cuál es la aplicación? No todos los que están en la iglesia son la iglesia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has nacido de nuevo o solo te congregas?
¿Tú ves confrontada tu vida con lo que la palabra de Dios dice o ni lees la palabra de Dios? A mí me encanta cuando alguien dice, pastor, yo creo todo lo que usted dice. Y yo le digo, ay, gracias por tu confianza, pero yo puedo errar. Yo puedo cometer un error. Y Dios no te va a decir, ay, es que usted creyó en el pastor, porque el pastor, ¿cierto? Porque el pastor está gordito y así dan ganas de cogerlos de los cachetes, ¿cierto? No, eso no es así. Usted tiene su responsabilidad y su responsabilidad es leer las escrituras. Usted dice, yo no quiero asistir, no asista, lea las escrituras. Y las escrituras le van a decir que tiene que asistir. Entonces, pregúntese eso. Y si no, hoy es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día que tú puedes decir sí a Jesús. Hoy es el día que tú puedes decir, yo quiero ser parte de. No quiero seguir simplemente asistiendo y estando. Quiero ser parte de, quiero pertenecer. ¿Listo? El segundo requisito, la fe pública. ¿Cuál es la fe pública? El bautismo, ¿cierto? Hechos 2, 38 al 41. Ahí me causa impresión, ¿cierto? Me da como uy, que yo a veces hablo de hechos y yo veo como que ustedes no saben que estamos hablando de hechos. Y yo digo, llevamos 1 año y medio estudiando hechos. Y como que no, todavía no saben. Y digo, Señor, ¿qué más hago? Diría la palabra de Dios, así como Jonás, todas las pruebas, como Nínive, y ni así creyeron, ¿cierto? ¿Qué más? Y ahí es cuando a veces demandamos mucho, pero damos poco. ¿Qué dice Hechos 2, 38 al 31? Pedro contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Este es uno de los primeros registros, pero no le va a decir si usted lee porque ya hemos leído. Y si usted recuerda, siempre va a aparecer esto: fueron bautizados y sumados. ¿Ustedes recuerdan la prédica de hace 8 días? Si no la recuerdan, vayan y léanla, véanla, porque yo hablaba un poco de lo que era el bautismo, la sanidad del Señor, las ordenanzas, ¿cierto? Pero acá nuevamente, ¿qué es lo que nos dice Hechos? Bautizados y sumados. El bautismo de alguna manera ha perdido el valor en muchas congregaciones, en muchos cristianos, por algo que es verdad: el bautismo no da salvación, ¿cierto? Y usamos la representación del ladrón. ¿Y saben por qué lo digo con tanta propiedad? Porque yo era uno de los que decía eso mucho tiempo atrás. Y tuve que arrepentirme de esa mala enseñanza. Porque donde yo venía muchos años atrás, donde me enseñaron, el bautismo pues cuando se pueda, porque igual lo importante es la salvación. Y la verdad sí, la salvación es por fe, por el arrepentimiento de pecados, por nuestra fe en Cristo. Pero cuando uno lee las escrituras, uno se da cuenta que el bautismo era la prueba pública de lo que yo había creído en mi corazón. Cuando uno va a ver, y bueno, lo que enseñaba hace 8 días, el bautismo representa que tú mueres con Cristo, que tú eres sepultado con Él y que te levantas en resurrección junto a Él. Es decir, no deja de ser una fe, ¿cierto?, en la secreta, sino es una fe donde los demás pueden darse cuenta que yo creo lo mismo. Es una fe donde los demás también dicen, Él es mi hermano, ¿cierto? Es una de las cosas. Entonces, el bautismo, ¿cierto? En el libro de los Hechos vemos que el patrón era: creían, eran bautizados y eran añadidos. Si no me cree y si no ha estado en el estudio de los Hechos, vuelva a verlo y verá que va a encontrar ese patrón: creer, bautizar, añadir. Esto es clave porque entonces el bautismo es parte de la entrada visible a la comunidad. Es parte visible de entender que es un hermano en la fe. Entonces aquí en la aplicación, si alguien no ha dado este paso, está incompleto en su integración. Y era la analogía que yo hacía hace 8 días con el uniforme en el colegio. Vaya al uniforme, pero si usted no está haciendo lo que le están pidiendo, pues no está completo, no está haciendo las cosas de la manera correcta. Y no es una tradición, es una obediencia. Vean que a veces los cristianos o los
primeros cristianos o en el proceso de empezar a creer y a convertir nuestra vida al Señor, queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Yo quiero cambiar, ¿Te bautizaste? No, porque es que necesito cambiar. El primer mandamiento, la primera cosa que usted tiene que hacer, si realmente creyó, es bautizarse. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿cuántos mandamientos tenían? ¿Alguien sabe? Uno, ¿cuál era? No comer del árbol. Nada más. Tan sencillo, pastor, no tenía nada más que hacer, pero en nuestra condición humana fallamos todos y eso. El punto es, nos preocupamos tanto por un montón de cosas que es como, todavía tranquilo, bautícese, es lo que tiene que hacer, es la primera cosa que Dios le está pidiendo, es la primera ordenanza que usted debe cumplir, bautizarse. Entonces, no es tradición, es obediencia, es una identificación pública de algo que ya creí internamente. El tercer requisito es el compromiso con la comunidad. Hechos 2:42. Dice que todos los creyentes, acá acompáñenme, la tienen ahí. Ahí dice todos los que asistían. Ahí dice todos los que iban a donde estaba Pablo. Ahí dice que todos los creyentes. ¿Y cuáles son los creyentes? Los que acabamos de ver, que se arrepintieron, que pidieron perdón, que creyeron en el Señor Jesús. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la Santa Cena del Señor, y a la oración. Hay un compromiso con la comunidad, hay un compromiso con el cuerpo de Cristo, hay un compromiso con los otros hermanos. Hay un compromiso que Dios quiere que yo tenga. Hay un compromiso en la cena del Señor. Hace 8 días aprendíamos, la cena del Señor es la representación de la familia de Dios. Y se los enseñaba a través de cómo la Pascua para los judíos se celebraba en familia y ahora Jesús la celebra con sus discípulos. Lo que les está diciendo ahora, esta va a ser mi familia. Mis discípulos son mi familia. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Pues los que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Un miembro bíblico permanece, se involucra y se conecta. ¿Cierto? Permanece, se involucra y se conecta. No es un espectador, un consumidor o un visitante permanente. ¿Cierto? Está bien, y vea, si usted viene y está bien, no hay problema, esté, porque acá a nadie se le cierran las puertas. Y yo, esta predicación no tengo la intención de segregar, de decirle unos váyanse y otros quédense. Yo tengo la intención de que usted realmente sea claro en lo que usted profesa en su vida. Hablaba hace poco con alguien que quiero mucho en mi vida y que le acompaño en un proceso de bautismo, ¿cierto? No es de la iglesia, para que lo tengan claro y no digan, ¿seré yo? No es de la iglesia. Y le llevo en el proceso porque lleva mucho tiempo en la vida cristiana y no se ha bautizado. Y siempre tiene una cosa, ¿no? Que me quiero bautizar cuando fulanito, que me quiero bautizar cuando esté en Israel, Y últimamente he sido un poco más directo, le digo, tiene que hacer algo que tiene que hacer, porque yo te amo y quiero lo mejor para ti, no te puedo mentir. ¿Y saben cuál es el punto? Que sigue en su conciencia de todavía no bautizar y estamos esperando un montón. ¿Lo he dejado de amar? No lo he dejado de amar, pero tengo que decirle lo que tengo que decir, porque hay un compromiso como cristiano. Y es que yo tengo que ayudar a mi hermano en su crecimiento. Y eso es una de las muchas cosas que vamos a ver. ¿Cuál es la aplicación en este punto? ¿Estoy comprometido o solo cómodo? ¿Mi vida está entrelazada con otros creyentes? Vean que hoy en día la iglesia es muy cómoda y nosotros no nos damos muchas veces de cuenta de la bendición que tenemos tan grande en la vida. Tenemos pantallas, tenemos músicos, tenemos sillas, tenemos aire acondicionado, que hoy como que no lo prendieron. Tenemos muchas cosas que nos hacen estar muy cómodos en la iglesia. Usted no vino porque está enfermo, tiene allá todo ese grupo precioso de personas haciendo la transmisión, mirando que todo salga bien, ¿cierto? ¿Qué tenía de eso la primera iglesia de Hechos? ¿Saben qué tenía la primera iglesia de Hechos? Un letrero en la frente
que decía, eres cristiano, tienes que morir. Eso era lo que tenía. Usted sabe que una de las cosas que más duro le dio a los cristianos de la primera iglesia, de la primera generación, una de las cosas que más duro les dio fue que Constantino, alrededor del año 300, que fue quien vino a suavizar todos los asesinatos y toda la persecución, los cristianos no les gustó mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque les quitaba el derecho de morir por Cristo. Uy, les quita el derecho de morir por Cristo, y uno quejándose que porque el vecino me miró, no me miró, que porque las pantallas funcionaron, no funcionaron, ¿cierto? Uno dice, uy, estamos lejos de lo que era la iglesia primitiva, ¿no? Vaya y usted piense. Yo les digo una cosa, muchachos, vean un escenario. Hay un grupo terrorista que está persiguiendo las iglesias cristianas. ¿Saben cuántos van a venir? Pastor, hay que tener cuidado. Saben que yo lo miro desde la transmisión. No, hay que tener mucho cuidado porque realmente uno no sabe, uno tiene que cuidar. ¿Qué hace uno? Está bien, hágalo. Pues, ¿qué le voy a decir? Eso es convicción personal, ¿cierto? Usted me dice, es que la Biblia no, la Biblia sí dice que uno debe morir por el Señor, pero pues en este momento no tenemos, pero si tuviéramos. Y esas iglesias, mega iglesias, que no tengo nada en contra de ellas, pues nosotros somos más pequeños y de pronto es más fácil ahora entre nosotros, pero una mega iglesia, pregúntese si la mega iglesia seguiría siendo mega iglesia. Si le dijeran va a venir un terrorista y cierto. Cuarto punto, la evidencia de transformación. Mateo 7:16. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? La enseñanza acá no se trata de perfección, pero sí de dirección. La salvación se debe ver. La salvación no es algo que simplemente sea en mi corazón, y a veces de alguna manera es como, no me diga nada, pastor, porque es que yo estoy en mi intimidad. Bueno, pero en tu intimidad, pero no se ve nada en el exterior. Entonces, ¿qué eres? ¿Un cristiano de secreta? ¿Eres un espía? ¿Un cristiano de la CIA? ¿Cierto? Que no se puede saber que eres cristiano, ¿cierto? El evangelio produce transformación, y lo he predicado en las últimas veces. El evangelio espera que tú cambies. El evangelio no espera que tú sigas siendo lo mismo, espera que tú cambies, porque es una nueva vida. Muerte, vida, oscuridad, luz, perdido, encontrado. Si me explico, todos son antónimos, es decir, diferentes lados. ¿Y eso quién lo va a ver? La iglesia. La iglesia verifica que tú realmente has sido transformado por el evangelio. Y yo acá puedo ser testigo de muchas personas que yo digo, gloria a Dios por tu vida. Y a algunos les comparto, yo les digo, vean, el pastorado es difícil. Trabajar con gente es difícil, ¿cierto? Amar muchas veces al que después te viene a rasguñar es difícil, pero lo que más le da a uno fuerza es esa vida transformada, esa vida perdida que encuentra al Señor, y hay gozo. Cuando la Biblia dice que la moneda perdida, si usted no la encuentra, no tiene gozo, eso es algo muy verídico cuando usted lo vive en su vida. Yo una de las cosas que más agradezco a Dios es cuando alguien que no creía cree, pero no porque se lo diga, sino porque encontró a Dios a través de las Escrituras. Eso es lo más precioso que uno puede tener, y si no lo haga, hágalo. Entonces, ¿qué se debe ver? Un cambio, un hambre espiritual, la lucha contra el pecado. Todos somos pecadores, y yo no espero una iglesia sin pecado. No les estoy diciendo que pequen, no me malinterpreten, pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos pecar, pero no vivir en pecado. Otra de las cosas que hablaba hace 8 días. Una cosa es pecar, yo puedo cometer un pecado y después puedo decir, Señor, perdóname, fallé, me arrepiento. Otra cosa es que usted esté en pecado y que usted viva en sus conflictos, en sus inmoralidades, en lo que quiera, y decir, Dios me ama porque así soy yo. No. Eso no es así. La Biblia espera, Dios espera que usted tenga un cambio. Y el último es la relación con el liderazgo y la rendición de cuentas. Y acá es donde a nadie le gusta. Y le voy a decir, cuando yo empecé tampoco me gustaba. Y hoy en día que soy pastor no me gusta el tema, porque es como yo decirle a usted que tiene que rendirme cuentas por ser pastor, pero es que a mí me rinden cuentas por usted también. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿A quién le está diciendo esto? A los líderes y a los pastores, a los líderes.
denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiaría a ustedes. ¿Qué dice? Que le haga fácil el trabajo a los líderes, que se someta. Y eso es parte de lo que uno debe entender en el liderazgo de una iglesia. Usted se debe someter. ¿Someter para qué? Para que le digan tal vez lo que usted pueda estar fallando. Someterse para que tal vez lo motiven a cosas que usted tal vez no está haciendo, ¿cierto? Pero seamos sinceros entre nosotros mismos. ¿A alguien le gusta que le digan lo que usted está haciendo mal? A nadie le gusta. Pero el hecho que no nos guste no significa que no debamos someternos, ¿cierto? Yo con amor he recibido muchas exhortaciones de ustedes. Y con alegría la recibo porque entiendo que puedo fallar, que soy un humano. Pero de manera igual deberíamos nosotros recibirla, porque es parte de lo que Dios quiere. ¿Cuál es la enseñanza acá? Implica que el liderazgo debe reconocer a su gente y que la gente reconoce a su liderazgo. Hay personas que lastimosamente no quieren ser discipuladas. Pastor, ayúdeme. Está bien, venga, nos sentamos. No, pero eso no me parece, eso no es así. No, es que eso no es. Bueno, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Pues, no, es esto. Pero si eso no dice la Biblia, pues pastor, pues es que así lo siento yo. El día que venga y me diga lo que la Biblia dice, según lo que usted me dice, pues ese día trabajamos en pos de eso. Pero si yo soy su pastor y soy un líder espiritual, mi tarea no es complacer lo que te haga sentir bien, sino enseñarte lo que la Escritura dice. Porque si no estoy fallando a la tarea principal. ¿Qué dice en Corintios, 1 Corintios 5? Es muy grande. Corintios 5 habla de una inmoralidad sexual que había en la iglesia y Pablo viene a rematar y a decirles: ustedes, ¿cómo es posible que estén haciendo esto y demás? Y al final, versículo 12, dice: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Y es fuerte. ¿A alguien le parece fuerte ese versículo? Pero está en la Biblia. Y Pablo está exhortando a la iglesia de Corintio. Y usted dice: pues que Corintio, pastor, usted nos habla que Corintio tenía el problema con la Santa Cena, o sea, un montón de problemas. Pero precisamente, paralelamente en Hechos, vamos a empezar a ver Corinto. Cuando retomemos el estudio de Hechos, vamos a empezar a ver la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corintio fue una iglesia avivada, donde el Señor se movió poderosamente en un principio, pero perdieron la sana doctrina y empezaron a permitir malas enseñanzas y malas prácticas. Y una de ellas es que había inmoralidad sexual y nadie decía nada. Y una de las cosas que había era que en la Santa Cena, les voy a botar el chisme si no han leído 1 Corintios. Imagínense que empezaban a hacer la Santa Cena y como en la Santa Cena había vino, pues ellos ni cortos ni perezosos le seguían dando al vino y resultaba que se emborrachaban y no solo terminaban emborrachadas, sino terminaban en orgías y en cosas así, ¿cierto? Algunos, no todos. Eso era Corintios. Ahí les boté el chisme si no saben qué era lo que pasaba en Corintios. ¿Cómo es posible que lleguen a terminar en algo así la iglesia de Corintios? Pablo les exhorta: tienen que disciplinarse entre ustedes. La disciplina del Señor Jesús dice que usted primero le diga a su hermano y que si su hermano no lo entiende, que llame a un testigo. Y si su testigo y su hermano no le hacen cambiar de parecer, entonces que lo coloquen delante de la congregación. Esa no es la manera en que disciplinamos en la iglesia. Porque la disciplina a veces se ve como que le vamos a dar juguete. La disciplina tiene la intención de que tú vuelvas al Señor con amor, ¿cierto? Pero la base de la disciplina es que tú te preocupes por la vida espiritual de tu hermano. Y si está en pecado, tienes que exhortarlo a que deje su pecado. Entonces, acá hay algo que tenemos que entender. Realmente hay un adentro y hay un afuera. No puedes ser miembro sin rendición de cuentas. La cobertura espiritual requiere cercanía o el pertenecer a algo. Cuando nosotros hablamos de los unos a los otros, todos los mandamientos de amar, de perdonar, de sobrellevar, de exhortar requieren algo y es una comunidad definida. No puedes vivir los unos a los otros si no sabes quiénes son los unos, si no sabes quién es tu hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a un hermano
si está pasando una situación, tú le debes exhortar y decirle, vuelve al Señor, deja tu pecado. Pero si es una persona que no conoce el Señor, le tienes que presentar al Señor, le tienes que presentar el Evangelio. ¿Sí ven la diferencia? Tú no puedes tratar a las dos personas de la misma manera. Porque si tú a una persona que no conoce el Señor le llegas a exhortar, le va a decir, ¿usted qué le pasa? No está tanta, ¿cierto? Le puede contestar con groserías. ¿Por qué? Porque tal vez no ha nacido de nuevo, no entiende lo que le está diciendo. Algo más que le pueda decir, ¿qué le importa? Es mi vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no entiende el concepto de la familia del Señor. Entonces, ¿qué no es membresía? Si me colaboran en el piano para terminar. ¿Qué no es membresía? Asistir, diezmar, ofrendar, servir sin compromiso, decir me gusta esta iglesia. Todo esto puede existir sin pertenecer a la iglesia realmente. ¿Qué sí es ser miembro de la iglesia? Nacer de nuevo, es decir, identificarte en el Evangelio, pecador, solo fe en Jesús y en su obra, confesar a Cristo públicamente a través del bautismo, comprometerme con una iglesia local, vivir en comunidad, caminar en transformación, estar bajo cuidado pastoral o de un liderazgo. Y acá vienen dos conceptos. Porque hay personas que pueden decir, pero yo todo eso lo vivo, pero tal vez el tema de la iglesia es lo que no, como que yo toda en la iglesia no me identifico. Y es que hay dos conceptos, la iglesia universal y la iglesia local. Tú tal vez naciste en otra iglesia y haces parte de la iglesia del Señor a nivel universal, todos los cristianos alrededor del mundo que creemos en el nombre del Señor. Y por temas de visión, por temas de misión, de cómo se hace, cómo se ve, tal vez tú no congenias, a ti no te gusta mucho cómo hacen iglesia, ¿cierto? Y por eso no te comprometes. Eres miembro de la iglesia universal. Pero la palabra de Dios nos lleva a que seamos miembros de una iglesia local. Porque la iglesia local son todos los miembros de Jesús en cierta organización, ¿cierto? Grace Life, que es el dueño de este lugar, Livingstones, que es esta iglesia, Kingdom City, Hearts for the City, lugar de su presencia, además. Tú tienes que pertenecer a una iglesia local porque ahí es donde tú vas a crecer, vas a formar carácter, vas a crecer. La vida espiritual no es un lugar donde tú llegas, la vida espiritual es un camino que tienes que recorrer y es un concepto que tenemos que quitarnos. Yo me veo con alguien que yo me veo y me veo y me veo, es con el grupo de la mesa de trabajo. Y yo a veces les digo, ¿cómo será en unos años cuando estemos viejos, que nuestros hijos, ¿cierto? Ya algunos de nosotros tenemos hijos muy simultáneos. Yo les digo algo, les voy a profetizar algo. Esos niños van a estar corriendo por toda la iglesia, subiéndose en las sillas y tal vez no siendo el mejor testimonio. Es siempre lo que pasa con los hijos de los líderes. Pero vamos a procurar darles la mejor enseñanza. Pero yo me veo con ellos y esos niños yo los veo como mis sobrinos más cercanos creciendo con ellos. Y espero que estén acá 20, 30, morir con ellos haciendo ministerio. Pero con algunos de ustedes también lo hago. Y es difícil vernos así, ¿no? Porque la iglesia la vemos como un lugar de paso, pero no es. Y si usted tuviera que moverse de iglesia local, hágalo con la dirección del Señor y con un propósito verdadero. No se mueva simplemente porque me moví, porque ese es el problema de no entender la membresía. Que yo me muevo porque me quiero mover y ya, porque me dijeron y no me dijeron, no rendí cuentas, no me exhortaron, no me sometí, no permití que Dios usara mi vida para crecer. Y ese es el problema de no entender. ¿Qué podemos hacer? Escuchar activamente, practicar empatía, construir relaciones reales, colaborar más que competir. Pero si tú, el día de hoy, dices, tal vez, yo no soy miembro de la familia de Dios, hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete y ven a Dios, corre a Jesús, dile sí a Él, dile yo me arrepiento de mis pecados, de mis errores y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y ahorita en la oración usted lo puede hacer de manera personal con Él. Vamos a empezar una cultura y la cultura es menos yo, más unos a otros. Y esto lo que queremos con esto es que nadie crezca solo, entender que juntos somos más fuertes y que las conexiones nos dan el sentido de la vida. Menos yo, más unos a otros. No se trata solo de ser, sino de ser unos con otros. ¿Alguien ama a Dios sobre todas las cosas? Ame a su hermano. ¿Alguien ama a Dios sobre todas las cosas? Deje de pensar tanto en usted y piense un poco más en los otros.
Pastor, tengo muchos problemas. Todos tenemos muchos problemas. Pastor, estoy sufriendo. Todos sufrimos. Pastor, me siento. Todos sentimos. Pero cuando entendamos que Dios es el centro y que el Señor quiere que seamos útiles en lo que Él nos envía, créame que menos yo y más unos a otros va a tener un sentido muy poderoso y nos va a llevar a que muchas personas encuentren el sentido que Dios quiere que tenga. Amén. Coloquémonos de pie para orar.